invito a orar. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias por la multitud de tus misericordias sobre nuestra vida, por tu bondad, por tu perdón, por esa gracia abundante derramada a través de tu Espíritu basados en la obra de Cristo, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por el Evangelio que nos ha sido predicado y enseñado. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos suplicándote que en esta mañana podamos exponer tu palabra con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, y que cumpla ella el propósito de exhortar, edificar y consolar nuestras almas. Gracias, tú eres bueno, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando hablamos de profecía, hay una idea que por lo general viene hasta nuestra mente, es la idea de que estamos hablando de cosas futuras. Y no es cierto, la profecía solamente, según los expertos, tiene solo entre 5 y 7% de aspecto batídico, es decir, de ese aspecto que dice lo que va a ocurrir en el futuro. La profecía realmente creo que apunta más que todo hacia Cristo, a mostrar la gloria de Cristo y a mostrar el Evangelio de Cristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, si no me equivoco, dice: pero también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar. Es decir, la profecía toda es para la gloria de Dios, sin lugar a dudas, pero en ese derramar de la gloria de Dios hacia nosotros para salvación, encontramos un triple propósito en la profecía, ¿verdad? Que es exhortar, dice el apóstol Pablo, en primera medida. El otro es edificar y el otro propósito es consolar. Hoy deseo hablar sobre el consuelo, y para eso voy a usar la profecía. En este caso, la profecía en el libro de Isaías, y me gustaría que me acompañaran en el capítulo 41. Mi sobrina haciendo ruido, ella me ama. El Isaías capítulo 41, y los versículos que vamos a leer es desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Isaías 41, del 8 al 14. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leerlo, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Bien, rápidamente el contexto de este pasaje es muy diciente, porque en toda la sección anterior, el pueblo de Dios se ha caracterizado por su inconstancia en permanecer en la fe. Ha pecado y ha sido restaurado, peca y es restaurado, y es una constante, tanto que en este capítulo 41, cuando llegamos al versículo 1, Dios hace una especie de llamado a los pueblos, no solo a Israel, sino a los pueblos. Dice: vamos a entrar a juicio.
y vamos a entrar a juicio y ustedes van a ver realmente quién soy yo. Van a ver que no hay otro Dios como yo, dice el Señor. Y la respuesta del pueblo a ese llamado no es la consagración a Dios, sino la idolatría. Empiezan a construir ídolos, tanto que en el versículo 7 empiezan a hablar de que los carpinteros hacen figuras de madera, los ebanistas, y los plateros y los metaleros hacen figuras de fundición. La respuesta al libre y amoroso, genuino ofrecimiento de Dios del Evangelio, de la salvación en Cristo, es la idolatría. Y esa sería la respuesta de los hijos de Dios, del mismo Israel, si Dios no hubiera actuado de manera poderosa en ellos. Pero ¿por qué actúa el Señor? ¿Por qué actúa el pueblo de Dios diferente para con Dios? ¿Por qué se vuelven los corazones hacia Dios? Indiscutiblemente es por la obra de Dios mismo en el corazón de sus hijos. Pero ¿cómo es esa obra, esa obra que Dios hace? ¿Destruyéndolos después del pecado? No, es justamente consolándolos después del pecado. Pero hay otra idea que debemos sacar de nuestra mente, y es la idea falsa que tenemos sobre el consuelo. Porque bíblicamente, ¿qué es consuelo? En contraste con lo que el pueblo cree que es consuelo. Para el pueblo, para el mundo sin Dios, el consuelo es algo así como dar ánimo, decir unas palabras bonitas en un momento difícil, aunque esas palabras al final no tengan nada de poder y no puedan hacer nada en la vida de alguien. Y pongo el ejemplo, cuando alguien ha perdido a un ser querido, las palabras de consuelo, por muy bellas que sean, por lo general son vanas. Son vanas y sin sentido si no hay una obra interior en el corazón por parte del Espíritu Santo. Es igual cuando pecamos. Usted sabe, si Dios nos dejase perecer en el peso de nuestra maldad y nuestro pecado, ¿quién nos podría consolar? Nadie. Nadie nos podría consolar. Pero Dios muestra a través de su palabra profética, a través del Evangelio, el poder de su consuelo. Y es lo que vamos a mirar hoy. En los textos que leímos hay dos aspectos que quiero tratar hoy. El primero de ellos, que va desde el versículo 8 hasta el versículo 9, tiene que ver con el consuelo que Dios da basado en su relación con el pueblo y en la elección. Versículos 8 y 9. Mientras que en los versículos 10 al 14 vamos a ver el consuelo que Dios da, pero basados en quién es Dios, es decir, en sus atributos. Son dos, pueden estar entremezclados, sí, seguramente, pero por razones didácticas de poner hoy el mensaje, lo he dividido de esa manera para que podamos comprender el tema. Y vamos a ocuparnos ahora del consuelo que Dios da, basados en su elección y basados en su amor, en su relación con nosotros. Leamos desde el versículo 9, desde el versículo 8 al 9 nuevamente. Miren cómo dice: pero tú, Israel, es decir, a diferencia de las demás naciones, ¿qué te hace distinto a ti de las demás naciones, Israel? Mi llamado. El tipo de relación que el Señor, que dice el Señor, que yo he decidido tener contigo. Dios no se relaciona con Israel como se relaciona con el resto de naciones. Dios tiene una relación de pacto, de cercanía, de intimidad con Israel, mientras que con las demás naciones, en este caso, en el caso del antiguo pacto, no. Así como hoy en día tiene una relación de cercanía, de intimidad con nosotros como iglesia, un tipo de relación que no tiene con las demás naciones. Nuevamente, léalo. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mire esta triple declaración que Dios hace sobre Israel. Miren cómo le llama. Le llama Israel. ¿En qué momento de la historia de la salvación el Señor llama Israel
a Israel. Si nos vamos a la historia, creo que fue en Peniel aquella lucha. Jacob empieza a luchar contra el ángel del Señor, ¿verdad? Jacob no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y creo que la prueba está en que a partir de ese momento Jacob quedó de por vida con un defecto físico bastante notorio o bastante notable. Pero en aquella lucha hay una sola petición de parte de Jacob para con Dios. Si usted lo recuerda, es bendíceme. No pidió nada material. Jacob era bastante rico ya en ese momento de la historia. Y no empieza a pedir nada material, ni salud, ni la destrucción de sus enemigos. Él tenía claro lo que era una bendición. Y como lo he expresado varias veces, una bendición es una correcta relación con Dios, una relación de pacto. Y Jacob se aferra con todas sus humanas fuerzas a Dios y dice: no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y el resultado de aquella bendición es un cambio de nombre. Pero no solo es un cambio en la manera como lo llama, sino todo un cambio en el corazón de Jacob, que a partir de ahí ya no sería más el timador o el que suplanta, sino el que lucha con Dios y los hombres y vence. Pero lucha ¿en qué sentido? No es en sentido militar ni en sentido físico, es una guerra de tipo espiritual, en donde aquel hombre dice: no quiero seguir siendo el mismo hombre que soy, sino que quiero parecerme más a ti, quiero ser más como tú, transfórmame a tu imagen. Y es justamente lo que obtiene. El cambio hacia la imagen de Dios, a pesar de que queda notablemente deteriorado físicamente hablando. Hay un cambio en la relación. Dice: tú, Israel, eres mi siervo. ¿Cómo así que la mayor bendición que podía recibir o que puede recibir el pueblo es ser un siervo? Esto parecería contradictorio a nuestro mundo que proclama la anarquía y la falsa libertad, en donde cada quien puede hacer lo que quiere. No. En la antigüedad había una gran diferencia entre el pueblo, entre los esclavos de Israel y los esclavos del resto del mundo, ¿verdad? El siervo en Israel tenía muchos derechos. Incluso estaban los siervos que se hacían siervos de manera voluntaria cuando tenían un amo que era demasiado benefactor y se hacían arañar la oreja con una lesna y quedaban permanentemente bajo el gobierno de aquel amo amoroso. Y los siervos, los esclavos de Israel tenían una particularidad. Eran esclavos que tenían derechos, no podían ser maltratados los varones, no podían ser golpeados hasta el punto en que usted le hiciera algún daño físico o quedaban libres, y los amos tenían la obligación de defender a sus siervos. Y si eran las siervas que eran tomadas como esposas, eran esposas legítimas, no eran maltratadas, sino que debían ser honradas como verdaderas esposas. De tal manera que Dios le llama: tú eres mi siervo como Israel, mi siervo amado. Israel, siervo, y le dice: tú, Jacob, a quien yo escogí. Claramente hace una referencia a que no había nada en él, no obstante Dios establece una relación de amor, una elección en donde prima el amor de Dios. Y es evidente, prima el amor de Dios. No es por algo que él tenga, sino por todo lo que no tiene. Dios escoge por algo que está en él, no por algo que está en nosotros. Y eso lo podemos ver en el resto de la Biblia con total claridad. Y la última declaración es: descendencia de Abraham, mi amigo. Resalta el tipo de relación particular existente entre el pueblo de Dios y Dios, a quien llama mi amigo. Descendencia de Abraham. Abraham es amigo de Dios, pero recordemos que por allá en Juan capítulo 15 el Señor le dice a sus discípulos: yo no los voy a llamar más siervos, porque un siervo nada sabe, sino que de ahora en adelante los voy a llamar amigos. Es decir, Dios de manera clara establece una relación de amor entre nosotros y Él, una relación de amistad entre Él y nosotros, mejor expresado. Una relación gloriosa en donde Dios nos muestra su gracia, su favor, su bendición, y nosotros somos objeto de esa
de este tremendo privilegio. Dios no solamente perdona nuestros pecados, ¿verdad? No solo, sino que establece una relación nueva con nosotros, en donde somos sus hijos, sus siervos, sus amigos, sus amados. Y es un verdadero privilegio. Israel es bendecido, y aquí estamos hablando del pueblo de Dios, es bendecido por esa relación, pero es consolado por esa relación. Dios corre en ayuda de su pueblo para darle consuelo, entendiendo el consuelo bíblico como una acción poderosa de Dios en el corazón que va más allá de las simples palabras. Es Dios el que derrama consuelo. ¿No dice acaso, segundo a los Corintios capítulo 1, que Dios es Padre de misericordia, Dios de toda consolación? Sí, de todo consuelo. El consuelo que recibimos diariamente, el soporte, el apoyo para nuestras vidas, viene de parte de Dios de una manera poderosa y misteriosa a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de Jesucristo. Porque te tomé, versículo 9, de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. Y aquí hay una promesa de permanencia. ¿De quién? De Dios en nosotros. Las ideas se repiten, pero al final hay un punto. Al final del versículo 9, y no te deseché, en donde claramente el Señor ha decidido desde la eternidad que a su pueblo, al que tomó para sí, no lo dejará solo jamás. No lo dejará nunca. Y permítanme hacer una primera aplicación en este primer punto. Y es que no hay mayor consuelo para el creyente que el entender que Dios no solamente nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha perdonado, nos sostiene cada día de nuestra vida, sino que aparte o juntamente con esas promesas está la palabra de Dios comprometida, que Él jamás nos desechará. No te desecharé, no te dejé. Y cuando uno empieza a pensar en las circunstancias en las cuales Dios no deja a su pueblo, lo único que puede hacer es alabar y bendecir el santo nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente piense en todo lo que ha pasado el pueblo de Dios en el libro de Isaías, y no solo en el libro de Isaías, sino que más adelante, si solo leemos los 4 grandes libros de los profetas, nos vamos a encontrar con la misma situación de inestabilidad del pueblo de Dios. Lo vamos a leer en Jeremías, lo vamos a leer en Ezequiel, lo vamos a leer en Daniel, y si podemos seguir leyendo los 12, y nos vamos a encontrar exactamente con la misma situación. Dios bendice al pueblo, Dios perdona al pueblo, pero el pueblo retrocede una y otra vez. Es más, podemos decir con total seguridad que si dependiera de nosotros la salvación, ya la hubiéramos votado. Pero es Dios el que persevera en nosotros día tras día tras día. Yo me pongo a pensar, incluso los que somos padres lo sabemos. A veces nuestros hijos nos proporcionan tanto dolor que si no fuera por lo que Dios ha puesto en nosotros para amarles, ya los hubiéramos desechado. Pero es un amor que nos sobrepasa. Decimos, wow, este chico o esta chica ha hecho tantas veces lo mismo y mal hecho, que si fuera por mí hubiese tomado decisiones radicales frente a él. Ahora piénselo en términos suyos con Dios. Hemos hecho tanto mal continuamente a Dios, hemos ofendido continuamente a Dios, hemos pecado contra Dios continua y abundantemente, que si Dios fuera como nosotros, ya nos hubiera desechado. Pero la promesa es maravillosa, porque el Señor dice, y no te deseché, te escogí,
te escogí, te llamé, te perdoné, te puse en una nueva relación y no te deseché, sino que todos los días de tu vida yo he estado contigo. Y todavía reclamamos, ¿cuándo, Señor? Siempre. Siempre nos dice la palabra de Dios. Dios, el Dios Todopoderoso, nos consuela en virtud del tipo de relación pactal que ha establecido con nosotros, en virtud de su elección soberana. Pero viene un segundo punto, es el punto más amplio. Y para mí, en esta parte están los dos versículos más importantes de toda esta sección del libro de Isaías, que empieza seguramente en el capítulo 39 y termina por allá en el capítulo 66. Me refiero al versículo que voy a leer, el 10 y al 13. Pero mire cómo empieza. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Obsérvese bien cómo se introduce en esta parte con un no temas. ¿A qué podía temer el pueblo de Israel en este momento? Seguramente Isaías estaba profetizando estaba profetizando la llegada de los asirios y babilonios, como seguramente lo vamos a observar en el resto del libro. Esperemos que termine de tocar la puerta a la muchacha. Ya terminó de tocar la puerta. Pues bien, ¿a qué podía temer el pueblo de Israel? Tenía un temor inicial o un temor inmediato a esa invasión. Es más, vamos a encontrar gran parte, la mayoría de la profecía de Isaías, que cuando se puede enmarcar dentro de la historia, hay una de dos referencias, o a los asirios o a los babilonios. Sobre los asirios, seguramente en la época de Acaz, ya aquí estábamos recién pasada la época de Ezequías, pero durante la época del rey Acaz, seguramente la profecía de Isaías apuntaba, los asirios no los van a tocar, los asirios no los van a tocar, y también durante una época del reinado de Ezequías, ¿verdad? Los asirios lograron tomar muchas ciudades de Judá, pero jamás tomaron Jerusalén. Es más, vemos un milagro glorioso cuando Dios libra a Jerusalén de Sennacherib y destroza al ejército asirio, y tienen que regresarse avergonzados a su tierra. Y posteriormente Isaías profetizaría la pérdida de soberanía y todo esto que sufrió Israel a mano de los babilonios, y después profetizaría el regreso del pueblo de Judá a su tierra cuando llegó Ciro, ¿verdad?, de los medo-persas. En fin, hay todo un manejo de la historia de parte de Dios, porque Dios es el que ha determinado cómo sucederá la historia, y Dios se muestra como Señor de la historia. Pero ¿cuáles eran los temores del pueblo de Israel? Había un temor inmediato, un temor a caer en manos de los asirios seguramente, y posteriormente que sus descendientes cayesen en manos de los babilonios. Pero había un temor espiritual grande para los que habían sido redimidos.
Y el temor espiritual iba más allá del temor físico, porque ellos sabían que perder la vida era partir con el Señor, los piadosos me refiero. Y eso lo vemos por allá en el libro de Habacuc, en donde Habacuc le hace un reclamo al Señor y dice: tú eres demasiado bueno para ver el mal que se derrama que el mal se derrame sobre nosotros. Y es cuando Dios le dice aquella frase muy conocida que usaría posteriormente el apóstol Pablo: el justo vivirá por la fe. Entonces, este no temas es una promesa de consuelo que trasciende lo temporal, trasciende el aquí y ahora, y es un consuelo que va más allá, un consuelo que va más allá del futuro. Es un consuelo que parte del conocimiento de quién es Dios, de quién es el Dios eterno. Mira el versículo, dice: no temas porque yo estoy contigo. Ese es un presente, ¿verdad? Pero dice: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te, y viene los verbos conjugados en futuro, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está consolando al pueblo basado en lo que Él es. ¿Y qué es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es Dios eterno. Dios está mostrando su eternidad no como un concepto metafísico, no simplemente como un concepto teológico, como quien les da una clase y les dice: la eternidad de Dios es aquel atributo que define a Dios como aquel que está por encima del tiempo. No, Dios no está diciendo eso, más bien está haciendo todo lo contrario. Dicen: yo soy eterno, por lo tanto te sustentaré siempre. Les enseña como a niños y nos enseña a nosotros como niños. Es decir, que cobra relevancia la teología para nosotros aquí cuando es expresada de una manera tan sencilla desde la palabra de Dios. Lo que está diciendo es: no temas porque yo soy el Dios eterno. Y seguramente tú ahora eres un joven y puedes tener temores. Yo te consuelo ahora. Pero ¿qué pasa cuando los años vayan cayendo sobre ti? Permítanme que esto sea una aplicación intermedia en este punto. ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos que nuestro cuerpo no responde igual? Cuando, por lo menos los que hacemos deporte y trotamos 1 kilómetro más y revisamos el cronómetro y empiezas a perder segundos. ¿Qué ocurre con todo eso? Wow, algo está pasando en mi cuerpo. O al día siguiente no te quieres levantar a salir a correr. ¿O qué pasa con las enfermedades? Que a todos nos tropiezan las enfermedades. Recuerdo hace apenas unos meses me tropezó una gripa y lastimosamente mi esposa había salido de la ciudad y en la noche empiezo a sentirme realmente mal. Casi nunca le presto tanta atención a las gripes y me tocó ir en contra de mi voluntad al médico porque me sentía pero muy mal. Son efectos de la edad en nosotros. En la medida que, como dicen los argentinos, nos ponemos grandes, nuestro cuerpo se deteriora y se deteriora mucho y vienen temores y igual nuestra mente. Tal vez nuestra alma confía, hablo mente y alma como sinónimos, nuestra alma confía en el Señor, pero sabe que no tenemos la misma fortaleza, que no tenemos las mismas capacidades. ¿Y qué hacer en ese momento cuando los años caen? Pues Dios dice que nos sostiene. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios, ¿verdad? Amén. Es confiar en que Él siempre nos ayudará, siempre nos sustentará. Y luego viene esta gloriosa expresión del poder de Dios: con la diestra de mi justicia. Pastor, pero si Dios no tiene manos. Dios, cuando habla de la diestra de su justicia, es una referencia a que Él es todopoderoso. Y ahora hay una combinación gloriosa de atributos aquí. Dios es eterno, soberano y es todopoderoso. Y Él nos ha dicho que nos sostendrá con la diestra de su justicia. Es decir, el que Dios nos sostenga no depende de nosotros, sino que depende entera y totalmente
de la gracia, el amor, el poder, la soberanía de Dios que nos ha amado como con amor eterno. No nos ha amado por cómo le pagamos nosotros de manera infiel al Dios que es fiel, sino que Dios nos ha sostenido, nos castigará por nuestros pecados, nos disciplinará por nuestros pecados, aquí sí, seguramente aquí sí, pero no eternamente. No eternamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. He aquí, versículo 11, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Recuerda el contexto, vuelvo al contexto histórico ahora. El pueblo de Israel era asediado por los asirios, era asediado por muchos pueblos que no amaban al pueblo de Dios porque justamente era el pueblo de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Se enojaban contra Israel, pero Dios le dice, serán avergonzados y confundidos, y luego le dice, serán como nada. Recuerdo que dando esta clase sobre este pasaje, salvación y vida eterna, les decía a los hermanos, es bien curiosa la figura porque aquí habla de nada. Seréis como nada. Es fácil cuando Dios nos dice en boca de su Hijo, del Dios Hijo Jesucristo, es fácil hacerse una idea cuando Él dice, porque el reino de los cielos es semejante a un árbol de mostaza, una planta de mostaza, o es semejante el reino de los cielos a una perla, o es semejante a cualquiera de las figuras del reino. Es fácil imaginárselo. Y uno se hace una figura. Pero aquí le dice que los enemigos serán avergonzados y confundidos y serán como nada. Y el problema es que no nos podemos imaginar la nada. ¿Verdad? ¿Cómo nos imaginamos la nada? Nos podemos imaginar el vacío, pero el vacío es algo. Y el vacío es el vacío. Sí, no hay aire, no hay astros, pero es el vacío. O si cerramos los ojos, viene un color negro, rojizo a nuestra mente en virtud de que cerramos los ojos. Pero hay algo. Pero ¿cómo nos imaginamos la nada? No podemos imaginarnos la nada porque la nada no existe. Y la palabra de Dios dice que los enemigos de Israel serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Y no solo es interesante esa parte, sino que en el versículo inmediatamente siguiente dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Nuevamente aparece ese futuro. Serán como nada, se repite nuevamente, serán como nada y como cosa que no es. Bueno, no nos ayuda mucho esa redacción, ¿verdad? Serán como nada y como cosa que no es. ¿Cómo es algo que no es? Y serán como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Es una manera absoluta de decir, todos tus enemigos serán destruidos, Israel. Todos tus enemigos. Y quiero que hagamos un repaso histórico de estos dos imperios que acosaban a Israel en ese momento histórico. Asiria, los que practicaban ese tipo de destrucción absoluta y que todos temían. Tanto que si usted recuerda al profeta Jonás, cuando Dios le dijo, ve y predícale a los asirios, vete a Nínive y predica ya en la capital de Asiria, Jonás dijo, no voy. Y póngase en el lugar de Jonás hoy en día. Esos asirios que despellejan a la gente, estoy hablando en serio, quitan el órgano, la piel, y dejan morir a las personas allí colgadas con unos ganchos, los pulgares les son arrancados, y luego que mueren cortan las cabezas y las apilan para que los demás teman, desplazan forzadamente a la gente y los llevan a otros lugares para que pierdan la identidad nacional y religiosa. Jonás, predícale a ellos para que se arrepientan. Tanto daño que han hecho, no, güey. Y seguramente hubiera sido la reacción natural de cualquiera de nosotros
en las que Dios nos hubiera dicho, ven y predícale a ellos, que se pierdan. No, Dios muestra su misericordia allí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los asirios? Fueron destruidos y realmente fueron como cosa que no es, como nada. De ellos solo tenemos referencias en la historia. Pero luego vamos a los babilonios, ¿verdad? Babilonia. Tácticas de guerra muy semejantes, de imponer terror, de destruir. Pero ¿y qué pasó con los babilonios? Desaparecieron de la historia. Nunca más volvieron a ser. Por ahí quedan ruinas para que estudien arqueológicamente lo que fueron, pero ni más se volvieron a levantar los babilonios. Fueron destrozados históricamente, fueron acabados, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios permaneció, ese pequeño insignificante pueblo en el entrecruce de todos los lugares, permaneció. Ese era el tipo de la iglesia, ¿verdad? El tipo de la iglesia. Ahora traigamos esto hasta nuestro tiempo. Traigamos esto hasta nuestro tiempo a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor dilatada en medio del mundo, sin armas, sin soldados que defiendan su territorio, pero guardada por el Señor. Es más, las promesas que Dios le da a Israel al final, que son comparables con las que aparecen en el versículo 10. Leamos el versículo 13 y el versículo 14, los dos versículos, que dicen: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Si en el versículo 10 el Señor les dice, yo te sostengo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia, pero ahora dice, yo te sostengo de tu mano derecha. Y la figura no es ambos dándonos la mano, yo agarro a Dios, Dios me sostiene a mí, no. Dios nos sostiene de su mano derecha, es decir, nuestra fuerza no opera de ninguna manera, y la fuerza del pueblo de Israel no operaba allí, porque el pueblo de Israel no tenía manera de defenderse de esas naciones que estaban alrededor de él, de esos imperios, perdón. No había forma, desde la perspectiva histórica, que Israel se pudiera defender. Era Dios obrando milagrosamente, defendiendo a su pueblo. Pero insisto, traigamos esto al presente. Traigámoslo a la iglesia del Señor, a la iglesia desde ese primer siglo, cuando nuestro Señor la establece. Traigámoslo ahora. La iglesia podía expandirse por su propia fuerza. 12 hombres que habían perdido a su Mesías se había levantado entre los muertos. Nadie les podía creer aquello. Empezaron a buscar el cadáver, nunca apareció el cadáver, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo se presenta ante su iglesia, ante sus discípulos, y les da la promesa de que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo y por extensión a nosotros. Y aquellos 12 hombres empiezan a proclamar, sí, hubo más testigos, ¿verdad? Pero aquellos hombres empiezan a proclamar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Sí, es un mensaje de no temas, que escucharían solo aquellos que habían sido elegidos, aquellos que no responderían a Dios según la idolatría de sus corazones, sino según la obra que el Espíritu de Dios hiciera en los corazones para que pudiéramos creer. No es al revés. Dios nos haría nacer de nuevo por su poder, por su Espíritu, y una vez nacidos de nuevo podríamos creer con fe el mensaje del Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio de Dios? No temas, porque yo soy Jehová tu Dios. No temas. Quien te sostiene de tu mano derecha, quien te da consuelo. ¿Consuelo de qué? ¿Qué tipo de consuelo? ¿Y en virtud de qué? En virtud de lo que Dios es, el Todopoderoso.
Pero en virtud ante todo viene este consuelo de la obra redentora de Cristo. Al final del pasaje dice Jehová, el Santo de Israel, Dios nos consuela en virtud de lo que Él es. ¿Qué es Él? Ya habíamos hablado de que es el Santo, el Todopoderoso, el eterno Dios, pero también es el Santo. Es decir, aquel que es totalmente apartado, el Redentor. Y vuelve la figura del Redentor, ¿verdad? Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el Redentor? Aquel que da el pago al Padre, derramando su sangre en la cruz para comprar a su pueblo. Solo hay uno. Su nombre es Jesucristo. Él es el único que ha pagado por nosotros, por su pueblo. ¿Y cuál es el mayor temor hoy de los hombres? Sí, entiendo que el mundo sin Dios tenga muchos temores, ¿verdad? No tener o tener. Básicamente se reducen esos dos términos. No tener empleo, salud, fortaleza, belleza, bienes materiales. No tener. ¿Tener qué? Un buen empleo, seguridad, un seguro médico que pueda pagarle sus distintas cosas que son necesarias de alguna manera, pero ¿cuál es el verdadero temor del hombre? ¿Cuál es el mayor temor del hombre? Hay un temor por ser relevante en medio del mundo. En medio del mundo que continuamente está evaluando lo que somos y valorando lo que somos. Si no tienes tal figura física, no eres relevante en el mundo. Si no tienes tal cosa, no eres relevante en el mundo. Hasta en cosas pequeñas, ¿verdad? Si no tienes tal marca de tipo móvil, no eres relevante en el mundo. Si tu camisa no es tal cosa, no eres relevante en el mundo. ¿Y qué pasa cuando mueras? Aquí vemos el amor y la gracia de Dios en que pone en perspectiva las cosas del hombre. Dice, mira, que tu problema no es que seas o no relevante en el mundo. Tu verdadero problema es la eternidad. ¿Cómo vas a vivir la eternidad? ¿Cómo la vas a pasar? Y cuando el hombre se entera de eso, tiene dos opciones. Empieza a acallar la voz que no parará de hablarle hasta que muera, diciendo, necesitas arrepentirte y volverte a Cristo. Y tal vez acudirá a alguna teoría antiteísta, el materialismo, el ateísmo, el agnosticismo, para tratar de sepultar bajo concreto la voz que le habla, diciendo, esa voz es mi imaginación, esa voz no puede ser real, ese llamado no puede ser real, lo que dicen los cristianos, esa cantidad de locos no puede ser real. O puede, por la gracia de Dios, reaccionar de otra manera, abrazando mediante la gracia a Jesucristo, el Señor. Y creo que este es el llamado fundamental y el mensaje fundamental de consuelo que trae esta profecía. Es un llamado a los hombres diciéndoles, tu problema fundamental es el pecado. Estás bajo condenación, pero hay una noticia. El Señor, el Santo de Israel, es quien redime. En nuestro sermón dominical de hoy vimos solamente dos puntos relacionados con el consuelo. El primero era el consuelo que Dios hace en virtud de la relación que establece con su pueblo, la elección, y el segundo es el consuelo que Dios trae basado en lo que Él mismo es, sus atributos, ¿verdad? Y hay unas reflexiones finales. Primero, una reflexión final para los que no son creyentes.
Y es, amigo, tu problema fundamental no es lo que tienes o no tienes. Tu problema fundamental es que estás bajo condenación y necesitas ser salvado por Dios. Solo un nombre bajo el cielo, un nombre por encima de los cielos, y es el nombre de Jesucristo. Solo en Él, en la cruz, solo por su sangre puede ser lavado y redimido para Dios y tener una vida relevante para la gloria de Dios, sin importar lo que tengas o no tengas. Para los creyentes, mis hermanos, estas promesas de Dios cierran con un versículo en donde dice: no temas, gusano de Israel. No temas, gusano de Israel. Muchos se habrán preguntado si así era que le decían las naciones vecinas a Israel de forma peyorativa, de forma burlesca, diciendo: ustedes son gusanos. Yo en lo particular creo que es una manera cariñosa. ¿Por qué? Porque quien está hablando es Jehová, el Señor. Y el Señor es el que está diciendo: no temas, gusanos. Una manera tierna de decirle a Israel: tú no tienes fuerza, ni velocidad, ni habilidad para moverte. No tienes ninguna capacidad, pero no temas. ¿Y cuál es la razón por la que no debes temer, Jacob? Vosotros, pocos de Israel. ¿Por qué? Dice el Señor: yo soy tu socorro. Dice el Señor, el Santo de Israel, el Redentor. Hemos sido redimidos, hemos sido tomados por Dios, hemos sido bendecidos por Dios, hemos sido ayudados por Dios. Y no solo eso, sino que la promesa de consuelo y ayuda es una promesa eterna en la cual cada día de nuestras vidas el Señor nos sustentará, nos ayudará más allá de esta vida hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y podemos estar tranquilos, seguros, confiados en Él, en que Cristo es nuestro ayudador y no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias porque estos textos, Señor, nos dan consuelo. Un consuelo que entra hasta el fondo de nuestra alma, Señor, por tu espíritu y palabra, y nos levantas y nos haces entender que podemos confiar en ti, que podemos descansar en ti, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.